como habíamos programado en la dinámica anterior, pues estas palabras que hoy voy a decir están relacionadas con el curso de introducción a la filosofía de la Universidad de Cartagena, que es un curso que se le da a todo el estudiante que va comenzando su carrera. Tiene que ver una introducción de la filosofía y otras materias obligatorias. Entonces, esta introducción a la filosofía que yo hago resulta un poquito herética. ¿Herética en qué sentido? Pues lo que estudiamos allá en la Universidad de Cartagena, sabemos que nuestra relación con la filosofía latinoamericana comenzaba a darse como en quinto o en sexto semestre. Pónganle ustedes hace 15, 20 años más o menos. Y debido a que me interesa la filosofía latinoamericana, yo dije, ¿y por qué no dentro de una introducción a la filosofía, si bien hay unos clásicos, desde ya comenzar a preguntarnos sobre la posibilidad de respuestas a los núcleos problemáticos fundamentales de los que habla Dussel, o de las preguntas existenciales, ¿no? Que de alguna otra manera están tocadas en el texto que habíamos propuesto leer. Entonces, desde el primer semestre, entonces, en esta cátedra estamos intentando de que el estudiante también se pregunte sobre la posibilidad de reflexionar más allá de eh, de la tradición, del canon. Y por eso le decimos a los estudiantes en primera instancia, sí, en filosofía hacemos un poco de herejía. El mismo nacimiento de la filosofía es una cuestión herética. Sí, no es tanto como se quiere presentar en ocasiones que hay un brinco o un salto del mito al logos. No. El logos convive con el mito, pero la filosofía, el nacimiento de la filosofía, comillas, es como una especie de herejía con relación a las explicaciones tradicionales sobre algunos eventos que se le estaban presentando a los seres humanos. Entonces, por allí comenzamos nosotros en este curso de introducción a la filosofía, explicando un poco cómo desde la perspectiva tradicional se muestra el nacimiento de la filosofía. Y de manera jocosa, por la región en que estamos en Colombia, yo les digo a los estudiantes, hey, la filosofía es un invento costeño. Sí. Se maravillan inmediatamente. ¿Cómo así que un invento costeño? Ya la maravilla después se aterriza un poquito más cuando dice, nació en las costas de Mileto, por la Jonia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hago con la intención de mostrar que los griegos, si en una temporalidad y en una circunstancialidad supremamente particulares, comenzaron a darle respuesta a cuestiones fundamentales, a cuestiones que les preocupaban. Sí. Inmediatamente comenzamos a decirle a los estudiantes la respuesta que dieron los griegos a esas preguntas fundamentales es lo que se ha universalizado de alguna otra manera. Pero no quiere esto decir, sí, que haya sido el único pueblo, el pueblo griego, que haya tenido estas preguntas. Eso ahora nos puede resultar de cierta manera obvio, pero cuando uno está entrando a estudiar filosofía, sí, cuando uno viene del colegio, sí, y se encuentra con toda esta cantidad maravillosa de reflexiones, a veces se le olvida preguntarse, ¿y qué pasa con el territorio en donde estamos viviendo ahora? Hay posibilidades de hablar de filosofía latinoamericana, hay posibilidades de hablar de filósofos latinoamericanos. Entonces, desde el primer semestre intentamos que el estudiante por lo menos tenga un poquito de esta manera herética de ver la filosofía. Si ustedes no creen que es tan herética, por ejemplo, revisen los manuales más famosos de filosofía. En los manuales más famosos de filosofía no hay generalmente una alusión a la filosofía latinoamericana. De pronto hay alguna alusión a Vitoria, sí, a Bartolomé de las Casas, y en ciertas maneras a veces son cuestiones demasiado, no, son colaterales, no los muestran con una gran importancia. Entonces, repito, generalmente los manuales de filosofía no discuten, los manuales tradicionales no discuten sobre filosofía latinoamericana.
Y aquí vendría también la pregunta, pero es que la palabra se la inventaron los griegos, la palabra es griega. La palabra es griega y los griegos inventaron una manera de reflexionar, de dar respuesta a sus preocupaciones fundamentales. Pero no fueron los únicos que se interrogaron sobre el quién soy, de qué estás constituida, de qué estoy constituido, por qué el mundo está como está. Sí, repito, las respuestas griegas se universalizaron por toda una gran cantidad de circunstancias, ¿no? Porque tampoco es menospreciar lo que hicieron los griegos. Dieron una respuesta sensacional, una respuesta fantástica a ciertos tipos de interrogantes. Y dentro de esas condiciones que hacen que esta respuesta sea maravillosa desde nuestro punto de vista, es que el nacimiento de la filosofía se da alrededor de una civilización talásica. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso yo bromeado con mis estudiantes. Es que son costeños, sí, tenían el mar cerca y eso permite también un cúmulo de influencias supremamente importantes. Sí. Pues esto que estoy diciendo pues es un poco la contextualización de lo que se va discutiendo en el curso, de cómo comenzamos en este semestre discutiendo el curso. Hablábamos de una tradición, una visión lineal del desarrollo de la filosofía, pero a esa visión lineal le metemos un poquito la cuestión herética, ¿sí? De que sí existe filosofía latinoamericana. Claro, yo sé que esta es una de las cuestiones que hay en debate, pero a los estudiantes les voy diciendo, pues tenemos la posibilidad de pensar nuestros propios núcleos problemáticos universales, como le llama Dussel, y pensar nuestros propios núcleos problemáticos fundamentales. Sí, no podemos hacernos partiendo absolutamente de nada, sino es que ya hay unas herramientas teóricas conceptuales que pueden brindar ciertas ayudas. Y esas herramientas están dadas por lo que se conoce como la filosofía tradicional, la clásica, la que nació en las costas de lo que era la península Anatolia la Loca o de lo que hoy es el país de Turquía. Entonces, este es más o menos un esbozo de lo que presentamos en el curso. Ahora, cada uno de los puntos que ustedes están viendo en pantalla ya constituye para un seminario completo o para una tesis, pónganle ustedes el grado que quieran de maestría, doctorado, postdoctoral, etcétera, etcétera, que son puntos realmente importantes para el debate, no solo de una tradicional filosófica, sino para la filosofía en general. ¿Qué podemos entender por filosofía? ¿Qué se entiende por esta maravillosa actividad? Y es un poco la pregunta con la que comienza en la primera página, en la página 15, es una de las preguntas con que comienza este texto de Eduardo de Benchenot que hemos propuesto para la discusión de hoy. Sí. ¿Qué se entiende por filosofía? Es una cuestión supremamente debatida. ¿Y qué se entiende por filosofía latinoamericana? Mucho más debatida aún, porque tenemos la idea, sí, de que lo que encontrar o lo que se ha podido encontrar antes de la llegada de los europeos a estas tierras, dependiendo del punto de mira, se menciona que puede ser pensamiento, para verlo de una categoría mucho más amplia, pero no filosofía, porque filosofía tiene un nivel técnico supremamente importante. Y eso un poquito, aquí ya para ir haciendo algo de herejía, que es la crítica a cierta visión que está aquí en Eduardo de Benchenot y que está en otros autores, que a veces prefieren hablar de la América prehispánica y no, por ejemplo, de comunidades o civilizaciones no hispánicas. Esos son matices diferentes, ¿no? En alguna parte del texto de Eduardo de Mencheno nos está mostrando de que, bueno, habían ciertos tipos de tradiciones, pero no podían tomarse como filosofía, lo cual es supremamente es discutible. Eso es una cuestión también que podamos discutir. Ahí tenemos un punto que entender por filosofía. ¿Sí? Igual
¿Qué caracteriza a la filosofía? Y eso que caracteriza a la filosofía nos lleva al tercer punto que está allí, es cómo la filosofía puede diferenciarse de otro tipo de conocimiento y de otro tipo de saberes. La manera de diferenciarse de la filosofía es que le va a dar su caracterización. Blache, tenemos una pregunta por aquí que tiene que ver con lo que estás diciendo. Perfecto. Dice que sí, profesor, la pregunta la hace Eric González. Le pregunta, profesor Vladimir, ¿le parece importante el análisis etimológico de la palabra filosofía? Pues claro que es importante el análisis etimológico de la palabra filosofía y que también es una cuestión a debatir, ¿no? Etimológicamente yo no sé griego, y para eso se lo enseñan a uno incluso en quinto de bachillerato, cuando algunos comenzamos a ver de filosofía, ¿no? Que una cosa significa amor y otra cosa significa sabiduría, y entonces parece que uno queda en paz con ese tipo de análisis etimológico, pero bastante simple. ¿Sí? Claro, la filosofía también puede estar, etimológicamente puede estar relacionada con, sí, con el amor, pero no como el amor que ya se posee, como el amor que ya se tiene, sino como aspiración a. Esa definición puede estar relacionada, esa definición etimológica puede estar relacionada. Y todo lo que nos dice que la filosofía es como aquel que va a ver los juegos y lo va a ver porque los quiere ver, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, discúlpeme por ser un poquito ramplón en esto, pero esto es un debate muchísimo más profundo, si no es para responder, es que efectivamente es importante el análisis etimológico. Sí, lo que hoy llamamos filosofía, la palabra es de origen griego y eso, pues, eso es, por decirlo de alguna manera, un hecho, un facto. Ahora, ¿cómo llamarle? No sé también si de pronto la inquietud que tenía Eric, no sé si va por, bueno, ¿y cómo le llamaríamos a las reflexiones? Sí, que pueden tener características filosóficas, pero no tenemos una palabra para nombrarlas tal como nombramos filosofía. Pues lastimosamente ahí en algunos casos no tendríamos manera de saberlo. ¿Cómo hablaban? Por ejemplo, por ahí vi que en estos momentos está desarrollando también una, una charla sobre los primeros habitantes o los habitantes que poblaron esta región de Colombia. Sí, no conocemos ni su idioma, ni cómo sonaban sus palabras, y nada de eso pues, tenemos. Entonces, decir que estos habitantes no tenían una forma de relacionarse con el cosmos, con el otro, y reflexionar al respecto es quitarle un poquito de su humanidad. Lo que ahora no conocemos es cómo, sí, se les llamó esa reflexión que hicieron sobre el cosmos, sobre la relación con su naturaleza. Los griegos pudieron legarnos, y eso es una cuestión importante, los griegos pudieron legarnos esa palabra que puede implicar muchísimas, muchísimas cosas. Steven quiere hacer una intervención. Gracias, profesor Vladimir. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Con respecto a lo que usted está diciendo, a mí me parece que uno podría pensar que la causa por la cual se tenga que decir o se diga desde los manuales típicos de historia de la filosofía que nosotros conocemos, es precisamente decir que esas filosofías que antecedieron o ese tipo de pensamiento que antecedió a los griegos es una connotación mítica o religiosa. Si equiparamos esos dos términos, mitología, religión, pues eso como que viene a contrastarse cuando se empiezan a realizar reflexiones filosóficas en Grecia, aunque no precisamente en Atenas, sino en las colonias atenienses. Y lo particular es que cuando yo me enfrento con estas reflexiones, yo podría decir, listo, los manuales de historia de la filosofía dicen que hay un quiebre o un paso
entre el mitos al logos, un logos que va a definir la filosofía como un estado reflexivo de abstracción más alto que la mitología, y se tiende a desprestigiar la religiosidad o la mitología por creer que eso es irracional, ¿cierto? Ahora De bien, acuerdo. yo me pregunto, porque es que esta es casi que una manía de las historias de la filosofía, llegar a desvincular religión y filosofía. Cuando nosotros notamos el que se acerca, por ejemplo, a Platón, ¿sí? Que es un gran pensador, y desde Platón se piensa de un modo más sistemático una definición de filosofía, como la que usted decía ahora, amor por la sabiduría, pero es una cosa mucho más profunda que decir simplemente eso. Platón recurría precisamente para definir conceptos que escapan a la razón desde la religiosidad griega. O sea que no podemos pensar que haya una escisión, un quiebre entre el mitos y el logos. Esto pues no lo digo solamente porque soy un convencido defensor de esa idea, sino porque también muchos de los estudiosos en el campo de la filosofía antigua rebaten, controvierten, van en contra de esa posición, de esa separación mitos-logos, de esa separación religión-racionalidad, como si el hecho de tener fe, una creencia particular, no fuera una cuestión racional, cuando es el mismo hombre el que por ejercicio de razón piensa a través de mitos. Okay. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que has mencionado. Le he dicho también a los estudiantes de que hay cierto grado de mitología al creer que el logos venció al mito. Sí, y eso se puede ver desde la filosofía antigua hasta las concepciones de la economía política hoy día. Estamos recubiertos de mitos y se puede ver en toda la tradición filosófica. Bien. Vladimir, ¿Sí? Vladimir, ¿podría sugerir que las preguntas se hagan al final? Vamos anotando porque perdemos la clase, que es una clase de debate, y esta cuestión de la totalidad. Yo entiendo que tenemos muchas dudas, pero convendría que se hicieran al final, me parece. Vamos apuntando y lo hacemos al final y te dejamos seguir. Si bueno, no es como que van a hacer superexposiciones, sobreexposiciones. Bueno, perfecto, está bien. Yo me apuro un poquito para dar más tiempo para el debate. Entonces, en la diapositiva que tiene el frente es una manera de la caracterización de la filosofía, cómo entenderla, ¿sí? Y cómo diferenciarla de otros tipos de conocimiento, de otros tipos de saberes. Y esto nos lleva a la pregunta por la función social de la filosofía, que es una pregunta amplia y que en el curso hemos tratado de verla desde diferentes perspectivas. Desde perspectivas marxistas hasta perspectivas un poco liberales y perspectivas que a veces uno no ve rastros de ideología. Para este autor, principalmente para Eduardo de Benchenot, la función de la filosofía está al estilo de la teoría crítica, ¿no? La filosofía como crítica del orden vigente. Y además, también ve a la función social de la filosofía, compartiendo algo del análisis que hace Arturo Roy sobre la filosofía, el compromiso de la filosofía. Es decir, la filosofía se puede ver como una manera de justificación, pero también de crítica del orden imperante. Esa es un poco la idea que tiene Eduardo de Benchenot. Ahí tenemos estos 4 puntos que pueden, como ya les dije, servir para grandes debates. Ahora, el mismo de Benchenot nos va a mostrar, ¿sí?, distintas posiciones que se pueden asumir sobre la filosofía. Entonces, una discusión ya supremamente tradicional.
La filosofía relacionada con el positivismo o la filosofía correlacionada con cierta manera de entender al mundo. Ya en diferentes textos que hemos estudiado en clases, como la función social de la filosofía de Mark Horkheimer, también hay una idea que nos muestra es que a veces el filósofo siente envidia por lo que ocurre en algunos filósofos, por lo que ocurre en otras disciplinas, por lo que ocurre en otras ciencias. En otras ciencias hay como una especie de camino seguro. Se sabe dónde encontrar la respuesta de lo que se pregunta. En la filosofía no se tiene esas mismas garantías. Entonces, para no sentirse, comillas, tan mal y para tratar de imitar a las otras disciplinas que tienen un progreso y un avance indudable, entonces a veces el filósofo quiere encargarse única y exclusivamente de las tareas científico-cognitivas. Entonces el filósofo asume la filosofía como una cuestión que describe lo que se está dando, como ahí lo menciona Eduardo de Menchenoz, como un mero y frío reflejo especular del mundo. La filosofía en ocasiones, para esta perspectiva, va a la saga de la ciencia. Es un camino más seguro. Sin embargo, y es la perspectiva que va a adoptar Eduardo de Menchenoz y que va a adoptar de alguna otra manera también Adolfo Sánchez Vázquez, es que la filosofía no tiene única y exclusivamente pretensiones, comillas, de objetividad o pretensiones científicas o de posibilidades de adquirir conocimiento, ¿no? La filosofía también se relaciona con una cuestión ideológica tanto en el puro sentido marxista, es decir, como eso la denuncia de la falsa conciencia, o ideológica en una perspectiva más amplia, como un conjunto de ideas, saberes que guían al ser humano. Es decir, la filosofía tienen, y perdónenme que aquí hay un error, es un proceso de búsquedas espirituales. Es decir, tiene un talante ideológico. Tiene un talante ideológico y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La filosofía, como nos lo recuerda Adolfo Sánchez Vázquez en ese texto de por qué y para qué enseñar filosofía, sí, la filosofía es una lectura interesada del mundo. Sí. La filosofía nos puede servir para leer e interpretar el mundo desde ciertos intereses, desde ciertas perspectivas. Ya desde esta visión de la relación entre filosofía e ideología, por ahí sí, podemos tener una manera de ir justificando la filosofía latinoamericana. Es decir, la manera en cómo las personas de esta parte del mundo sí, miran sus procesos espirituales, sus búsquedas espirituales, sus angustias existenciales. Desde esta posición, entonces vemos la necesidad ¿sí? de dar respuestas a las relaciones que se presentan con los diferentes individuos. Me está molestando y no lo soporto, perdón. Listo. Así tenemos entonces una de las tantas maneras de intentar justificar ¿sí? la filosofía latinoamericana. O sea, justificarla como una herramienta ¿sí? para buscar, para realizar ¿sí? análisis, ¿sí? inquisiciones, entre comillas, para preguntarnos en dónde estamos viviendo, quiénes somos nosotros. Y en esa medida se puede presentar las siguientes preguntas. Si la filosofía sí sería un fenómeno necesario o innecesario, si es un fenómeno bastardo o un fenómeno legítimo,
o si es un fenómeno meramente abstracto o un fenómeno histórico. Debemos resaltar lo siguiente: para Eduardo de Menchenoz, la perspectiva que está asumiendo Eduardo de Menchenoz aquí se vincula con ver a la filosofía latinoamericana como producto o como una rama, mejor, como una rama de la filosofía contemporánea. Esa es una visión. ¿Sí? Porque la otra visión estaría es que la filosofía latinoamericana nace como filosofía moderna. Y aquí viene otra vez lo que decíamos al inicio, un poco de herejía que intentamos hacer en la clase. Si el padre, según los manuales de la filosofía, el padre de la filosofía moderna, según muchos manuales de filosofía, es Descartes. Pero nosotros llegamos a interrogarnos, ¿pero por qué Descartes? Ah, bueno, sabemos por que Descartes sí tiene o impuso una preocupación importantísima, que antes de alcanzar o hallar la verdad necesitamos un método, y eso es supremamente valioso. Eso lo caracteriza en parte como un filósofo moderno, pero desde las teorizaciones de la filosofía latinoamericana, dice usted, nosotros no podemos estudiar filosofía latinoamericana si no tenemos en cuenta aquel evento que para algunos aceleró el advenimiento del capitalismo, como es la invasión de América o el descubrimiento desde otros puntos de vista. ¿Sí? A partir de allí, de la modernidad, nace la reflexión sobre Latinoamérica. ¿Sí? Y antes de que sea Descartes, como a veces propone Dussel, dice, ¿por qué no aquel que abogó por los derechos humanos de los que encontraron aquí, pero que no les parecían humanos, sino simplemente homúnculos? Y ahí tenemos un debate supremamente interesante. Claro, Descartes ahí en el discurso del método, en las primeras partes del discurso del método, dice que todos tenemos razón, que el buen sentido es lo más expandido que hay, que todos lo tenemos y que las diferencias surgen por diferentes cuestiones, las diferentes formas de realizarlo. Pero vemos que en Descartes hay una concepción, podríamos decirlo, es discutible, obvio, todo es discutible. Sí, hay una concepción un poco monolítica de qué es en qué consiste la racionalidad, entre otras cosas que puede generar mucho debate. Entonces estamos diciendo en estos momentos, bueno, Eduardo de Menchenoz menciona que la filosofía latinoamericana es como una rama de la filosofía contemporánea. Y nosotros agregamos, bueno, hay que tomar en cuenta la invasión de América, ¿sí?, en el siglo XV, que es un evento fundamental para poder entender mucho de lo que ha pasado en el capitalismo moderno y contemporáneo y mucho de lo que somos ahora. Entonces, ¿qué respuestas podríamos dar a estos interrogantes que tenemos? Pues la filosofía latinoamericana sí es una posibilidad para darnos, sí, para darnos respuestas, pero un poco más para darnos preguntas sobre lo que somos, a dónde vamos, quiénes, qué podemos saber, cómo podemos actuar. Resulta que es un fenómeno tan necesario para los griegos como para nosotros los latinoamericanos. Sí, que es un fenómeno bastardo y un fenómeno ilegítimo. ¿Y por qué ilegítimo? Si reflexionar es una cuestión legítima en los seres humanos. ¿Por qué habría una imposibilidad ontológica, por decirlo de alguna otra manera, para poder reflexionar sobre los núcleos problemáticos universales? ¿Y es un fenómeno abstracto? Obviamente no. Es un fenómeno histórico. Sí. Y el problema sobre la filosofía como un fenómeno histórico se puede llegar por diferentes vías. En un texto anterior con mis estudiantes veíamos cómo se llega a partir de la hermenéutica y a concebir a la filosofía en todo su devenir histórico. Eduardo de Menchenoz lo va a mostrar al fenómeno filosófico, sí, como un fenómeno histórico, sí, desde un punto de vista hegeliano, marxista. Así, aquí tienen una cita de la página 18 de Eduardo de Menchenoz de por qué
podemos hablar de filosofías nacionales. ¿Sí? O sea, podemos hablar de filosofías con cierto tipo de patronímicos, de filosofías realizadas en unas regiones particulares de el mundo. Lo que pasa es que algunas de estas filosofías, y eso resulta importante tenerlo en cuenta, no hicieron épocas como lo hizo la filosofía griega. Sí. A pesar de no tener esa relevancia a nivel mundial, como lo tuvo la filosofía griega, sí, pueden verse que sean fenómenos auténticos y originales. Y esto de fenómenos auténticos y originales ya es otra discusión filosófica muy profunda, y en páginas más adelante Eduardo de Benchenoz nos habla de en qué sentido está hablando de la autenticidad del reflexionar latinoamericano. Sí. Sin la posibilidad de manifestar teóricamente qué es lo que un pueblo le gusta, le desea, piensa, etcétera, etcétera. Cómo un pueblo repiensa, piensa, orienta sus problemas. Sí. Sí. Repito, por si de pronto no se ha captado bien la idea. El nacimiento de la filosofía latinoamericana se está viendo desde la perspectiva del texto que estamos estudiando, se está viendo cómo desde ciertas regiones del mundo hay posibilidades de que los diferentes individuos de estas partes del mundo, sí, tienen herramientas para guiarse en su reflexionar sobre el cosmos. Tienen herramientas para guiarse de cómo deben comportarse frente a los otros seres de la naturaleza y frente a la misma naturaleza. Desde esta vía, pues, todos los seres humanos, los latinoamericanos, los africanos, todos tendrían la posibilidad de ejercer una actitud o una labor teórica sobre lo que ocurre en derredor. Así, entonces, la filosofía tendría unas temáticas de que encargarse, de que preocuparse. Esas temáticas están relacionadas con lo que Eduardo de Benchenoz habla sobre la amplitud del horizonte filosófico. Y miren que estas diferentes temáticas que estamos viendo aquí, estas distintas temáticas, sí, son problemas filosóficos que vuelven y se renuevan. De ahí la importancia de tener en cuenta la filosofía como una cuestión histórica, que tiene un gran componente hermenéutico. ¿Por qué? Estamos viendo cómo hay una preocupación por la metafísica. Y ustedes saben, bueno, ahora que Eri estaba preguntando por la palabra metafísica, perdón, por la etimología, pues ya algunos de los que estudiamos filosofía entendemos que no es que el hombre, el genio griego quiso entonces decir, ahora voy a comenzar a reflexionar metafísicamente. No se refiere a eso, sino a un tipo de preocupación en particular. Sí, a un tipo de preocupación sobre problemas que siempre han existido y problemas que se van renovando. Sí. Y que en una época de la filosofía, entonces se dio el intento porque estas cuestiones ideológicas, si fueran dejando de tener importancia, los intentos de convertir, comillas, la metafísica en una especie de ciencia, un camino seguro, así como lo tiene la ciencia. Estas preocupaciones por el ser, el ente, etcétera, etcétera. Con una filosofía de amplitud mayor, entonces el problema metafísico no se ve simplemente para aquellos que hablan griego o para aquellos que hablan alemán, sino incluso aquellos que hablan maya o qué sé yo, guayunaiki, ¿sí? Donde seguramente, muy probablemente, con mucha seguridad podemos tener que hay líneas
que tendrían vínculo con lo que en Occidente se llama metafísica. Pero también todo esto nos genera igualmente problemas antropológicos, problemas antropológicos en el sentido de averiguar sobre las subjetividades de los seres humanos, las intenciones de los seres humanos. Y esto también podemos vincularlo con la noción de racionalidad, que en Descartes ya les mencioné algo, pero en el discurso del método y en otros textos vemos que qué concepción de racionalidad tiene Descartes y toda la crítica al mecanismo de Descartes, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver la cuestión de la racionalidad, ¿sí? En el sentido de entender al ser humano, y esto nos devuelve a la cuestión antropológica, entender al ser humano no solamente como un individuo que posee razón, sino como un individuo que siente, ¿sí? Que se emociona, que puede tener simpatía más allá de su propio género animal. Y esta relación, ¿sí? Con su propia racionalidad y cómo esto se vincula con el otro ser humano, con los otros animales de la naturaleza y con la naturaleza misma, nos lleva a una ampliación de la dimensión ética. ¿Sí? De mi relación con el yo, la cultura, lo científico y otros muchos más elementos. Y en la parte final vemos entonces como estas grandes problemáticas, lo relacionado con la libertad humana, ¿sí? Lo relacionado con los derechos humanos. Y aquí es importante recordar, sobre todo a los estudiantes que estuvimos en la discusión de la clase anterior, recordar un poco el texto del profesor Bernardo Correa López, donde nos está manifestando que una de las funciones de la filosofía, y él está pensando también para el caso colombiano y no solamente para el caso colombiano, una de las funciones sociales que tiene la filosofía es repolitizar la sociedad. Y una forma de repolitizar la sociedad se da a través de la enseñanza de los derechos humanos, a través de la prédica de los derechos humanos. Creo que esto es una cuestión fundamental, no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo, con todas las críticas que podamos tener en el sentido de ver los derechos humanos. En algunas partes ocurre así, los derechos humanos son tomados como excusa para sojuzgar, invadir otros países. ¿Sí? Y entonces estos otros países ven a los derechos humanos simplemente como un invento de Occidente para acabar ciertos tipos de tradiciones. Y ahí tenemos otra discusión filosófica supremamente amplia. Así, con estas diferentes temáticas sobre la cuestión antropológica, sobre la cuestión ética, sobre la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la racionalidad, cobra relevancia. Bueno, sí, desde ese punto de vista puede existir la filosofía latinoamericana, pero entonces, ¿cómo investigamos la filosofía latinoamericana? ¿Cómo abordamos la filosofía latinoamericana? Ya esa respuesta, la respuesta la da de Demenchenoz en el cuarto ítem de este primer capítulo, cuando habla de la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Y eso podemos de pronto dejarlo para discutirlo más a profundidad. Sí. La respuesta que se va a dar a esta situación es la siguiente. Desde la perspectiva marxista, claramente marxista, desde el texto, nos está hablando de que no ha habido un enfoque correcto de cómo tratar la filosofía latinoamericana, porque se olvida de lo que ha enseñado Hegel y de lo que ha transformado Marx, que es una visión dialéctica sobre el fenómeno que se quiere estudiar. Para las posiciones, hay dos posiciones, como lo muestra muy bien el texto. Y una de las posiciones es tener a la filosofía como una cuestión universal, es decir, eso de filosofía de Kant o filosofía griega no debería existir. Debe existir es la filosofía, una en mayúscula, universal, abstracta, global, general.
Y por el otro lado están diciendo, pero es que esa visión de filosofía, además que es unidireccional, si con una sola racionalidad, esa visión de la filosofía está negando lo que nosotros somos, es decir, lo particular, lo local, lo específico y lo nacional. Están esas dos formas que en ocasiones pueden ser antitéticas de concebir a la filosofía. Entonces, si nos basamos en lo universal y abstracto, negamos lo específico y nacional. Pero a veces lo nacional es tomado de tal manera que reniega totalmente de todo lo que la humanidad ha reflexionado, de las herramientas que ya han legado la humanidad. Entonces, desde el punto de vista extremo de lo específico y de lo nacional, se dan aquella caracterización que puede ser también un poquito, entre comillas, poquito racista, ¿no? Cuando nos dicen, estás haciendo lecturas tropicales de no sé qué cosa. O cuando de pronto vienen y nos hablan, pues en Colombia, de, pero ustedes son de una universidad de provincia. Y la reacción que se puede tener desde este lado, desde lo específico nacional, es tenemos que convertirnos nosotros en una nueva universalidad para imponer nuestro propio criterio. Y de lo universal ustedes no van a poder, porque esas lecturas tropicales, como si no hubiese más países dentro de lo que se considera el trópico, no van a llegar a ninguna parte. Frente a esas dos polarizaciones, únicamente lo específico nacional, lo universal abstracto, entonces cuando Eduardo de Benvencheno nos va a decir la perspectiva dialéctica, incluso aplicándola contra el mismo Hegel, porque hay que recordar que para Hegel las naciones latinoamericanas no tienen historia. Y una de las razones por las que no tienen historia es porque no tienen Estado. ¿Y quién es el Estado? Dios mismo, la idea absoluta caminando entre los seres humanos. Sí, incluso contra el mismo Hegel, sí, se puede decir, partiendo de lo que nos está mencionando Eduardo de Benvencheno, se puede decir es que la visión dialéctica nos permite conciliar, sí, lo específico nacional con lo universal abstracto. Y desde ese punto de vista, como lo tienen allí en la pantalla, sí, hay que replantear entonces las ideas que se tienen sobre la filosofía. Replantear sobre aquello que consiste en lo histórico concreto, lo humano universal. Lo humano no se puede poner entre paréntesis, es decir, como algo que importara muy poco, y dentro de lo humano universal está la posibilidad de reflexionar sobre los propios destinos, la posibilidad de reflexionar sobre el pasado, la posibilidad de reflexionar sobre el presente, un poco la idea de encapsular. En alguna parte se puede leer del texto, aunque él no utiliza el término encapsular, es un término que a veces utilizamos desde la filosofía de la historia. Entonces, ver la filosofía como un proceso dialéctico en el que se interrelacionan, ¿sí? En el que existen relaciones tensas entre lo particular nacional, lo universal, es una mejor forma para tratar de abordar la filosofía latinoamericana. O en otras palabras, lo cita Eduardo de Benvencheno, la unidad de lo histórico, con lo... ¿Y lo histórico a qué se está refiriendo? Pues a todos los acaecimientos, fenómenos que nos ocurren en nuestras interacciones sociales, nuestras interacciones con la naturaleza, nuestras interacciones con los otros animales de la naturaleza. Y lo lógico está vinculado con poder llevarlo al concepto, con poder teorizarlo. En esa medida nos va a recordar, o sea, en la medida en que tengamos en cuenta el proceso dialéctico de
vinculación, tensión entre lo nacional, lo particular y lo específico, y lo universal, lo abstracto. La actitud correcta estaría por lo que nos menciona un poco Enrique Dussel, ¿no? Lo que nos menciona Enrique Dussel en ese ensayo que ya tiene algunos añitos, titulado Una nueva edad en la historia de la filosofía, el diálogo mundial entre tradiciones filosóficas. Sí, dice Dussel ya en el siglo, ya que en el siglo en que estamos, en el siglo XXI, es necesario, sí, que comencemos a entablar diálogos con las filosofías nacionales, con lo particular, con lo local. Y no solamente con eso, el diálogo es importante también darlo de norte a sur, y el diálogo entre sur y sur, que es tremendamente importante. Incluso ahora a nivel tecnológico, hace muchos años, para que una llamada pudiera llegar a Estados Unidos o para que pudiera llegar a Europa, tenían que pasar primero por alguno de estas dos regiones y en Latinoamérica esperar a ver cuándo llegara. Es decir, estamos dentro del mismo sur, estamos a espaldas de nuestros congéneres, de nuestros hermanos de la América Latina. Entonces, ahí también debe ser un diálogo, debe establecerse un diálogo supremamente valioso, importante. Y miren que todo esto tiene tiene connotaciones éticas. ¿Y cómo así que tiene connotaciones éticas este mismo diálogo? Porque este diálogo implica reconocer que todos tenemos derecho a argumentar. O sea, las distintas tradiciones filosóficas tienen derecho a alzar su voz, a decirnos esto es lo que pensamos, así hemos visto el mundo. Claro, el libro de Benchenot es del año 1990. Creo que hay una reedición en 1999. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que está mencionando Dussel ahora en el año 2009, sí, ya de Benchenot nos estaba diciendo la necesidad, y así es como termina el texto. Ya les muestro cómo termina el texto, pero me gustaría que también tomen en cuenta esta idea. Sí, en esto del diálogo entre sur-sur, diálogo entre norte y sur, debe darse en condiciones de igualdad. Sí, de igualdad por lo menos de poder argumentar, de poder decir, de poder debatir. Así nos dirá Dussel, y por eso es un poco la idea de esta cátedra, de esta asignatura, ¿sí? La idea de el diálogo se va entablando, se va haciendo necesario para las generaciones futuras, teniendo en cuenta o mencionándole ya al estudiante que va a venir a encontrarse con la filosofía, decirle hay distintas tradiciones filosóficas, sin que necesariamente tengamos que obviar a, no sé cómo llamar, la clásica, ¿sí? Por donde nace el término filosofía. Es una cuestión ética, pero también pedagógica, ¿sí? De que comencemos a mostrar un mayor respeto, como lo tienen ahí en la diapositiva, un mayor respeto sobre las otras maneras de reflexionar. Y aquí me gustaría me gustaría dejar claro lo siguiente. ¿Qué es la noción de respeto? No esa cuestión manida que hay, pero tienes una opinión diferente a mí, la respeto, pero no la comparto. No, yo creo que aquí la tradición de Sócrates debe ser bastante fuerte y contundente. Esta es tu versión, esta es tu versión, esta es tu tradición, esto es lo que tú creas. Ven y discutamos. No que cada quien entonces se queda con su versión de la historia, su versión de la verdad. No, ahí no, esto no daría ningún fruto, sino que estas son las ideas que tú tienes. Vamos a discutirlas.
a eso, bueno, esa noción de respeto se puede rastrear también en filósofos como Milo, en filósofos como Estanislao Zuleta, etcétera, etcétera. Pero es importante eso, no ese cómodo silencio que tú con tu verdad y yo con la mía. Bueno, esto lo que estoy diciendo es una posición, es un punto de vista que igualmente es susceptible de ser debatido y de ser criticado. Así, Dussel nos va a decir en ese texto que le he mencionado, en ese ensayo, Una nueva edad en la historia de la filosofía, nos va a decir que necesitamos una nueva historia de la filosofía. Una nueva historia de la filosofía que nos permita entender las otras tradiciones que de alguna u otra manera han sido obnubiladas por la tradición occidental, clásica. Y de ahí es que se proponga, estudiar no solamente cómo nace en la Grecia la filosofía, sino que mirar si aunque son distancias de tiempo muy disímiles, sí, mirar también cómo se fueron dando los primeros procesos de reflexiones, bueno, de los que nos han quedado, de reflexiones sobre lo filosófico, no solamente en Latinoamérica, sino cómo se da en Asia, cómo se da en África, etcétera, etcétera. Y podemos ver que esto es lo que está pidiendo, todo esto es lo que está pidiendo Dussel para el siglo XXI. Ya de Mencheno lo estaba mencionando en el siglo anterior, en la década del 90. Y así es como termina el texto de Mencheno, ¿no? Permítanme hacerles la cita. El proceso de búsqueda para la profunda renovación filosófica que se desenvuelve en el mundo, con el tiempo se convierte en algo más amplio y profundo y envuelve a los pensadores de varios países. O sea, aquí ya vamos con lo específico, lo nacional, lo local. Se caracteriza por la polémica e interacción entre diferentes escuelas y corrientes, por el diálogo de las filosofías de Occidente y Oriente. Es decir, lo local hace parte de una corriente más amplia. La filosofía de los países del tercer mundo que salieron a la escena mundial también comenzaron a formar parte de este proceso polifónico, está diciendo en el 90. En esencia, se trata de esfuerzos internacionales por la renovación filosófica adecuadas a las demandas de la época contemporánea. Bueno, podría dejar hasta allí.